Buenos días para todos. En esta oportunidad explicaremos sobre las emisiones atmosféricas generadas por parte de una fuente fija, transporte urbano de pasajeros, de la materia caracterización de contaminantes atmosféricos, unidad 2, tarea 3, presentado por Nasli Camila Flores Sáenz, Cindy Vanessa Arévalo Castañeda y quien les habla, Juliet Santiago Ladino. Introducción. Según lo que dice el Decreto 170 de 2001 del artículo 4 del Ministerio de Transporte, argumenta que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de las personas o las cosas por medio de vehículos especializados en condiciones de libertad, calidad y la seguridad de sí mismo. Las partículas de suspensión son las más graves hasta el momento de la contaminación hacia el transporte de pasajeros. Conducen a la muerte prematura de más de 500.000 personas por año en el mundo. Los costos económicos de la contaminación del aire han sido estimados como equivalente a alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. La red de monitoreo de Bogotá tiene 13 estaciones con el objetivo de medir los niveles de concentración de PM10 y de PM2.5 y demás agentes contaminantes presentes donde se encuentran estas estaciones. Al igual, se cuenta con 15 unidades móviles para el monitoreo de la concentración. Zonas puntuales de mayor contaminación de aire en la ciudad de Bogotá. En el caso de las ciudades colombianas, el transporte público se constituye en el modo de transporte más utilizado. Las limitaciones de ingresos por persona, el alto precio de los vehículos, combustible, repuestos y parqueaderos, las deficiencias en cobertura, calidad y capacidad de la infraestructura vial han sido barreras tradicionales que limitan la accesibilidad del ciudadano a un modo de transporte particular. Ubicación de la fuente. En esta oportunidad, como somos habitantes de la ciudad de Bogotá, hablaremos sobre Transmilenio. La oficina principal de esta entidad se encuentra en la avenida El Dorado, número 6663 en Bogotá. Los horarios son los siguientes. Transmilenio presta su servicio de lunes a viernes de 4 de la mañana a 11 de la noche, los sábados de 4:30 a 11 de la noche y los domingos y festivos de 5 de la mañana a 10 de la noche. Durante las horas pico circula una mayor cantidad de vehículos que en las horas batch. Cabe mencionar que cuando hay jornadas de Bogotá despierta, en las cuales el comercio está abierto hasta altas horas de la noche o madrugada, el sistema funciona hasta más de medianoche. De igual manera, el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2013, el servicio funcionó en jornada continua hasta las 3 de la mañana debido a la fiesta de fin de año en la Torre Colpatria. Como hecho destacado, los días 19 y 20 de agosto de 2011, Transmilenio operó 43 horas seguidas desde las 5 de la mañana del 19 de agosto hasta las 10 p.m. del 22 de agosto por la noche, previa a la final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 que se llevó a cabo en Colombia. Entonces podemos decir que Transmilenio presta sus servicios a los habitantes de Bogotá, ya sea en bus articulado o bus zonal. Actividades o procesos de operación desarrollados por la fuente fija. Transmilenio es una empresa de transporte público urbano de pasajeros. Los vehículos están constituidos de la siguiente manera. Son tanqueados con combustibles fósiles como son el gas natural, el carbón, el petróleo, el gas licuado de petróleo, pero consigo trayendo contaminantes primarios, como son el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre, dióxido de carbono, perjudicando a los habitantes de la ciudad y provocando contaminación en el ambiente. Y contaminantes secundarios, como es el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y fotooxidantes. Este también está constituido por un reformador y pilas de combustibles que contienen agua e hidrógeno, que contiene emisiones como son el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y hidrocarburos no quemados, produciendo una dispersión y transformación química. Emisiones como partículas en suspensión del aire, partículas en suspensión totales y PM10.
lo cual, como mencionaba anteriormente, trae consigo efectos e impactos sociales e impactos ambientales. En los impactos sociales estamos hablando de la salud humana, los costos médicos, la pérdida de bienestar, y los impactos ambientales en los ecosistemas, los materiales, los incendios forestales y la erosión. Tipo y consumo de combustible o de sustancias químicas implicadas en los procesos. Durante la gestión de manejo del transporte de las sustancias químicas y los residuos peligrosos, cabe definir y tener en claro que la responsabilidad de cada una de las personas involucradas en esta actividad, porque está contribuida a minimizar los impactos ambientales que se están generando allí, al igual que la prevención de accidentes. Es importante que la responsabilidad y autoridad esté definida tanto en la documentación, comunicación de todo el personal asegurado antes de manipular y transportar estas sustancias. Estas circunstancias se aseguran en un alto grado de las operaciones de transporte de estas sustancias químicas y residuos peligrosos se realicen de una manera segura, minimizando el riesgo de accidentes, contaminación ambiental y optimizando la intervención del Estado para su resultado. Es decir, para este tipo de trabajo deben ser personas capacitadas y aptas para la manipulación de estas sustancias. Residuos líquidos. Para este proceso no se debe realizar lavado de vehículos y maquinaria en el campamento o en el área de obra o zonas verdes. Si el corte de adoquines o tabletas se realiza con mecanismos de discos de tungsteno, se deberá utilizar un sedimentador para que atrape el material particulado del efluente. Estos residuos líquidos pueden ser dispuestos directamente sobre la red y alcantarillado. Esto implicado que se debe tener en cuidado especial en las zonas donde se manipulan estos residuos. No se puede realizar el abastecimiento de combustible a los vehículos, volquetas, camionetas, etc. en frente de obra. Este se debe realizar en una estación de servicio autorizada. En caso de requerir abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en frente de la obra, este se debe realizar mediante la utilización de un carro tanque que cumpla con la norma NTC 3972 para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones contenidas en el Decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía. También para el manejo de aceite usado debe atenderse los lineamientos establecidos en la Resolución Distrital 318 del 14 de febrero de 2000. Listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Se pueden encontrar el SO2, dióxido de azufre, CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono, NOx, óxidos de nitrógeno, SH2, sulfuros de hidrógeno, VOC, compuestos orgánicos volátiles, H2SO4, ácidos sulfúricos y HNO3, ácido nítrico. En el artículo 10, declaración de los niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire, en sí, la concentración a condiciones de referencia y a tiempo de exposición bajo los cuales se debe declarar por parte de las autoridades ambientales competentes los estados excepcionales de prevención, alerta y emergencia que se establecen en la tabla. Estos estándares de emisión son aplicables a concentración, tiempo de exposición de los contaminantes para niveles de prevención y alerta de emergencia. ¿Qué contaminantes se encuentran? Se encuentran las partículas suspendidas totales, el material particulado de 10 micras, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono. El tiempo de exposición varía dependiendo de cada contaminante. Para las partículas suspendidas totales, el material particulado de 10 micras y el dióxido de azufre son un tiempo total a 24 horas. Para el dióxido de nitrógeno y el ozono es un tiempo de 1 hora y para el monóxido de carbono un tiempo de 8 horas, con una prevención desde el menor rango hasta el mayor, dependiendo del tiempo de exposición. Lo mismo en las alertas del menor rango a mayor rango, en su tiempo de exposición, ya sea prevención, alerta de emergencia, que se tienen estos contaminantes. En la siguiente tabla se ve la estimación del inventario de fuentes móviles en Bogotá. Se ven
los vehículos particulares, que son una fuente contaminante, fuente móvil contaminante, los cuales son vehículos particulares como motos, taxis, buses, camión, dando un total de kilómetro día con una exposición de monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y material particulado de 10 micras. Como se pueden ver, son emisiones tonelada día que se encuentran en la ciudad de Bogotá a causa de las fuentes móviles. En este caso estamos hablando del Transmilenio. Bueno, en sí los vehículos y automotores impulsados por motores de diésel son la fuente de mayor impacto sobre la exposición de una fracción importante a la población con altas concentraciones de material particulado. Entre las fuentes móviles, estos vehículos son responsables del 80% de las emisiones de material particulado, 60% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, 65% de las emisiones de óxido de azufre y atípicamente 50% de las emisiones de monóxido de carbono. Los factores más influentes en las emisiones producidas de los motores son contenido de azufre de combustible diésel. En sí, el azufre del combustible de diésel es un importantísimo promotor de la formación de material particulado. El ACPM o diésel ofrecido en Bogotá tiene unos contenidos de azufre de 1200 partes por millón, el cual sigue siendo uno de los más altos del mundo para la gran ciudad. La recomendación optada mundialmente para que el contenido de azufre sea menos de 50 de ppm. Ausencia de tecnologías de control de emisión. En esta situación actual, los filtros de partículas, que son mejores tecnologías de control de emisiones de motores diésel disponibles para reducir las emisiones de material particulado, no son aplicables en Bogotá debido al alto contenido de azufre de diésel, el cual desactiva los catalizadores. Motores con tecnologías obsoletas. En sí, los motores de más de 10 años hacen parte más del 50% del parque automotor a diésel en Bogotá. No han sido diseñados con tecnologías de prevención y control de emisiones de material particulado, dentro de las cuales se incluyen una turbocompresión con enfriamiento, la inyección a alta presión, con cámaras de combustión de alerta turbulencia, entre otras, lo cual genera una gran contaminación. Sobreoferta y guerra del centavo. El fenómeno de sobreoferta de transporte público y sus consecuencias sobre la movilidad urbana está bien documentado en Bogotá. Cada vehículo y sobreoferta produce emisiones innecesarias en el aire a la ciudad. Carrocerías inapropiadas y mal mantenimiento. Parte de exposición de los pasajeros y conductores se debe al ingreso de los contaminantes a la cabina de los vehículos. Problemas de diseño y mantenimiento de vías. El crecimiento desordenado de la ciudad ha tenido como consecuencia la construcción de vías muy estrechas para alto tráfico vehicular, sin las condiciones mínimas requeridas para una movilidad apropiada y sin el desarrollo y espacio público que debe estar asociado a las vías. Y la carencia de incentivos a la renovación. En nuestro contexto no existen mecanismos de énfasis que incentivan la renovación vehicular diferentes al incumplimiento del certificado de gases emitidos a la atmósfera directamente. Por último, la concentración de los contaminantes emitidos por la industria. En Bogotá, las altas concentraciones son debido al material particulado del ozono troposférico, la cual exceden los estándares de calidad del aire y se encuentran asociadas a un proceso de mortalidad y movilidad de la población. El material particulado está en las concentraciones aproximadamente de 1000 UG/M3 a 50 UG/M3. El material particulado de 10 micras es el contaminante que más afecta a la ciudad, en la segunda posición del ozono. Las concentraciones con las que son los óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, hidrocarburos totales y monóxido de carbono presentan
frecuente norma. El ozono muestra pues los niveles de aumento de concentración durante el año, preferiblemente el ingreso de gasolina, etanol y los efluentes de los vehículos de particulares que se manejan normalmente con gasolina, los cuales se contaminan con CO, mientras que el transporte público se moviliza por motores de diésel. Con esta transmite claramente concentraciones de material particulado de 10 micras. El efluente móvil con los que el transporte público se dirige directamente a un contaminante. Etapas de elaboración y toma de muestra. Para esta etapa se comprende que todos los procedimientos relacionados con la toma de muestras están compuestas por las siguientes fases. Post-muestreo. Es aquella actividad que se lleva a cabo en el laboratorio con la muestra tomada. Premuestreo. Preparación de filtros y medios previos al inicio de la ruta de muestreo para llevar a cabo el laboratorio. Muestreo. Toma de muestra que se desarrolla en campo. Análisis de laboratorio. Son aquellas que se realizan en el laboratorio con el fin de obtener las concentraciones de contaminantes monitoreados. Este proceso se compone de las siguientes partes. Análisis de laboratorio. Técnicas y procedimientos realizados en la muestra para obtener valores con la concentración del respectivo contaminante. Cálculos. Datos tomados durante el muestreo para estimar la concentración de un determinado contaminante. Procesamiento de la información. Consiste de ciertos factores puntuales que pudieron afectar el muestreo para proceder a su validación. Durante esta etapa se realiza el análisis y la consolidación de los datos con el fin de llegar a conclusiones acerca de la calidad del SBCA. Análisis de resultados. El servicio público de transporte en cualquier modo debe cumplir con las condiciones de peso dimensionales, capacidad, comodidad y control gráfico o electrónico de velocidad máxima, de control de contaminantes del medio ambiente y otras especificaciones técnicas de acuerdo con lo que se señala en el reglamento respectivo para efectos de homologación correspondientes para disminuir estas emisiones. Se han desarrollado sistemas electrónicos de control de emisión como control de combustibles, zonas LAMPA, sistemas de ventilación positiva del cárter, PCB, sistema cerrado de control evaporativo, canister, sistema de regulación de gases de escape, EGR, y sistema de inyección adicional del aire en escape, convertido catalítico y filtro de partículas. Estos han hecho posible una inyección exacta de la cantidad de combustible necesaria y el ajuste preciso a punto de encender, así como la optimización en función del punto de funcionamiento de las actividades de todos los componentes existentes. Predispositivo o mariposa electrónico, que esto ha llevado a un aumento potencial de los motores y también a un claro mejoramiento de la calidad de gases de escape. En sí, los sistemas de control de emisiones de escape han sido desarrollados para reducir elementos contaminantes generados por las fuentes móviles en el proceso de combustión. Conclusión. La finalidad del trabajo ha sido realizar una evaluación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Bogotá, dando a conocer los diferentes tipos de contaminantes y fuentes de emisiones que se generan durante el proceso, con el objetivo de conocer los tipos de consumo de combustibles y sustancias químicas que nos rodean diariamente, teniendo en cuenta los sistemas de vigilancia de la calidad de aire en la ciudad, los estándares y parámetros que se presencian, dando a entender que la calidad de aire no es buena en su totalidad. Lo fundamental es que se generen nuevas alternativas que ayuden a reducir las emisiones para un mejor resultado y mitigar la contaminación y dispersión de partículas por emisión y sustancias que afectan con el fin de una mejora ambiental.